En el día de hoy vamos a estar explicando las líneas notables de un triángulo. Recordemos que el indicador de desempeño estamos trabajando es el 2, que me dice que identifique y clasifica los triángulos en diferentes situaciones y utiliza las líneas notables para resolver problemas. Mi objetivo es comprender el concepto de triángulo, su clasificación y además tener claras sus líneas notables. Así como hablábamos que los triángulos es un polígono de 3 lados, sus lados son rectos, hablamos que el polígono se clasifica de acuerdo a la medida de sus ángulos y la medida de sus lados. También tenemos que los triángulos tienen unas líneas notables que yo las trazo y van a tener cierto nombre. Por lo menos, la primera línea que yo voy a mencionar es la mediatriz. Ojo, ¿cuál es la mediatriz? La mediatriz es la recta perpendicular al segmento que pasa por un punto medio o por un punto medio. Yo puedo mirar el lado más largo, marco la mitad, que es el punto medio, y mira que lo hago perpendicular al punto medio. Mira que aquí como el triángulo es rectángulo, yo lo hice teniendo en cuenta la mitad del lado largo. Luego puedo hacer lo mismo y mira que ubico la otra mitad. Mira aquí, primero cogí el lado largo, ¿cierto? Le marqué la mitad y como me dicen que es perpendicular, tracé mi línea perpendicular aquí, que sería esta. Y tracé mi mediatriz. Como es un triángulo rectángulo y tiene 3 lados, yo ahora busco la otra mitad del otro lado, mira la mitad, y la mitad vendría siendo aquí, y le trazo la perpendicular por ahí. Y me faltaría, como son 3 lados, me faltaría el último, le busco la mitad, y lo trazo ahí. Entonces, si te das cuenta, tracé las 3 mediatrices y entonces el punto que está en común de las 3 mediatrices se llama circuncentro. Circuncentro. Mira que aquí hago lo mismo con el siguiente triángulo. Trazo la mitad, mira que busco la mitad, pasa por la mitad, mira que aquí la hace completa, pasa por la mitad, ahí no me da la recta, paso por la mitad del lado y busco la otra mitad del otro lado, mírala ahí. Y donde se encuentran las 3 rectas o las 3 mediatrices se llama circuncentro. Se llama circuncentro. Esa es una de las medidas notables del triángulo. Viene la otra, mira la diferencia entre circuncentro y incentro. Mira que allá era mediatriz, porque decíamos que la mediatriz es trazo la mitad de uno de los lados y trazo una línea perpendicular. En cambio, la bisectriz, mira la diferencia entre bisectriz. Bisectriz me dice que es la recta que divide un ángulo en 2 ángulos iguales. Entonces, si te das cuenta, podemos observar que el triángulo tiene 3 ángulos, ¿cierto? Como tiene 3 ángulos, va a tener 3 bisectrices, que está o bisectriz. Esta es de 2 bis. Está dividiendo en 2 el ángulo. Mira que lo está dividiendo en 2 partes iguales el ángulo. Ojo, allá me decía que la mediatriz buscaba la mitad del lado de la mitad del lado del triángulo y pasa una línea perpendicular. Acá me ubica ese en el vértice y me divide el ángulo en 2 partes iguales. Cuando yo trace eso, cuando yo lo trace, las 3 se van a encontrar en un punto que se llama incentro. Se llama incentro, todas van a quedar en la misma medida que yo puedo trazar un círculo dentro del triángulo. Mira que puedo trazar un círculo dentro del triángulo. A diferencia del anterior, que aquí no puedo trazar el círculo. Mira, en este caso, en este tipo de triángulo, sí lo podría trazar. Pero en el anterior, aquí en este no me quedaría el círculo. Entonces, cuando yo trazo el círculo es cuando trazo las bisectrices. Cuando trazo las bisectrices, puedo trazar un círculo dentro que se llama incentro. El punto, ojo, el incentro es el punto donde se encuentran las 3 bisectrices. Voy a tener 3 bisectrices y un solo incentro.
Lo mismo pasa con el circuncentro. Voy a tener tres mediatrices, pero un solo circuncentro. Voy al otro, incentro. Incentro, mira que es el mismo que estamos hablando acá. Aquí te lo voy a desglosar. Mira que me dice que es el punto donde se intersecan las tres bisectrices de un triángulo. Míralo acá. Te hago otro ejemplo de triángulo. Y te digo, siempre recordemos que todo triángulo tiene un solo incentro, que te decía, uno solo. El incentro siempre equidista todos los lados del triángulo. Del incentro, o sea, el incentro es como cuando hablamos del radio en la circunferencia. Tiene la misma medida del centro a cualquier punto. El incentro va a tener la misma medida desde el centro del triángulo hasta cualquiera de esos lados. Y mira que el incentro siempre va a estar dentro del triángulo. Ojo, el incentro no va a estar fuera. Siempre va a estar dentro. Me dice que es dentro. Tenemos la altura de un triángulo. Ojo, la altura de un triángulo, siempre que hablo de altura, es vertical. Y me dice que esto se forma, yo siempre el segmento parte de un vértice, cualquiera de los vértices, y corta en forma perpendicular al lado opuesto a la prolongación. Eso ocurre cuando tengo este tipo de triángulo que es obtusángulo. ¿Por qué es obtusángulo? Porque tiene un ángulo obtuso aquí. Entonces, si te das cuenta, la línea está inclinada y la altura es vertical. Entonces, yo trazo una prolongación de su lado y trazo una línea perpendicular y esta va a ser la altura. Cosa que en un triángulo rectángulo, mira que aquí esta es la altura. Si tengo un triángulo normal, un triángulo, digamos acá un triángulo equilátero, o un triángulo, aquí la altura, ¿cuál sería? La altura yo la voy a trazar. Ojo, aquí no la puedo trazar, la altura la trazo dentro de él porque como que es la altura máxima y está siendo perpendicular a uno de los lados. Esa sería la altura. Y mira que hemos trabajado cuántos elementos, hemos trabajado cuántas líneas notables, 3. Hablamos de la mediatriz, de la bisectriz y de la altura. Ahora vamos a tocar la mediana. Mira aquí la mediana. No confundamos mediana con bisectriz. Ojo, la bisectriz me divide en dos partes iguales el ángulo. La mediana es el segmento que une un vértice. Mira, va de un vértice a la mitad del lado opuesto. Va a la mitad del lado opuesto. Si yo empiezo aquí el vértice B, va a ir hasta la mitad del segmento AC. Si yo voy a trazar la mediana y me paso en C, debe ir hasta la mitad del lado AB. Si estoy en A, debo irme hasta la mitad de BC. Aquí está. Y esta sería las medianas. Ojo, la diferencia entre mediana y bisectriz es que la mediana me está dividiendo desde el vértice hasta la mitad del lado. La bisectriz me divide en dos partes iguales el ángulo. Por lo menos yo puedo decir aquí, parto por la mitad del ángulo. Voy a coger otro color. ¿Para qué? Por lo menos cojo aquí. Estoy dividiendo aquí en dos partes iguales, ¿cierto? Pero no me está llegando acá a la mitad. Entonces, la idea es que tú identifiques o diferencies entre bisectriz y mediana. Ojo, la mediana me dice que va desde el vértice hasta la mitad del segmento. La bisectriz me dice que divide el ángulo en dos partes iguales. O sea, son dos conceptos diferentes. Y cuando todas las medianas se encuentran, cuando todas las medianas se encuentran, decimos que se llama baricentro. Y tenemos en cuenta que el baricentro tiene unas características. Todo triángulo tiene un solo baricentro. Ojo, tiene tres medianas, pero un solo baricentro. Divide a cada mediana siempre. El baricentro me va a dividir cada mediana en relación de 1 con esa 2. ¿Cómo así de 1 a esa 2? Te está diciendo que la misma distancia que va a haber de G a N es la misma que va a haber de A a G. Ojo, es la misma. Es la misma definición que va a estar ahí. El baricentro es el punto interior
El baricentro es el punto interior, siempre va a estar en el interior de ellos. También lo podemos llamar gravicentro o centro de gravedad de la región triangular, es lo que me está diciendo. Y con eso terminaríamos la explicación de las líneas notables, de los puntos, las líneas notables de un triángulo. Ahora sí vamos a hacer el quiz.